Calcular las intensidades de corriente que pasan por las resistencias. Sí, R1 es 1 ohmio, R2 2 ohmios, R3 3 ohmios y las fuerzas electromotrices de 50 voltios y de 100 voltios. Colocamos datos, las resistencias, las tensiones o fuerzas electromotrices y finalmente las incógnitas, la intensidad 1, la 2 y la 3. Pero como sé que son 3 intensidades, pues el gráfico ya me da referencia a eso. Bien, siguiente paso, trabajamos en el gráfico. Identificamos polaridades. El palo largo en las tensiones corresponde al polo positivo, el palo corto al negativo. Aquí, negativo el palo corto y el palo largo positivo. Son solo 2 tensiones, son 2 mallas. Definimos un punto, un nodo donde van a ingresar las tensiones. Arbitrariamente decido que por acá ingresa la intensidad 1, saliendo por acá y doblando también para abajo 2 nuevas intensidades. Es la intensidad 1, para abajo estará la intensidad 2, para la derecha la intensidad 3. Así, de forma arbitraria decido el sentido de recorrido de la malla. Decido que sea en sentido horario. Se analizará así la malla 1 y se analizará así la malla 2. Ya está. Formamos ecuaciones. Aplicando las leyes de Kirchhoff. Aplicamos la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice? Que las intensidades que ingresan son iguales a las intensidades que salen. La intensidad 1 es igual a la intensidad 2 más la intensidad 3. ¿De dónde sacamos eso? Pues de acá. La intensidad 1 ingresó y salieron la 2 y la 3. Bien, ahora apliquemos la segunda ley con cada malla. Con la malla 1 se formará una ecuación. Bien, la segunda ley nos dice que la suma de potenciales es igual a la suma de resistencias por intensidades. Solamente hay un potencial en la malla 1. El recorrido va del positivo al negativo. Eso significa que el potencial 1 está teniendo una caída de tensión. Por lo tanto, yo lo anoto con negativo. Menos 50, porque el potencial 1 es 50. Igual, ahora analizamos resistencias. Bien, la resistencia 1 está siendo recorrida por la intensidad 1. Por lo tanto, la resistencia 1 lleva el mismo, la intensidad 1 lleva el mismo sentido que la malla 1. Por lo tanto, será así. 1, que es la resistencia 1, por la intensidad 1. Así, positivo. Bien. Ahora, la intensidad 2 apunta para abajo y la malla 1 también apunta para abajo. Tiene ese sentido de recorrido, por lo tanto va a ser positivo. Más 2, que vale la resistencia 2, por la intensidad 2. Y está. Ahora vamos a analizar la malla 2 y se formará una tercera ecuación. Primero, potenciales. Miren que la malla 2 tiene el mismo sentido, o mejor dicho, apunta del negativo al positivo. Está teniendo un recorrido con un incremento de tensión. Por lo tanto, el potencial 2 o la tensión 2 es positivo. Coloco aquí 100, igual, no hay más tensiones. Ahora analizamos resistencias. Nos damos cuenta que la resistencia 2 y la intensidad 2 están opuestas al análisis de la malla 2. La intensidad 2 apunta para abajo y la malla 2, el recorrido, apunta para arriba. Así que es negativo. Negativo R2, que es 2, por la intensidad 2. Sin embargo, la intensidad 3 y la malla 2 llevan el mismo sentido, por lo tanto es positivo. R3, que vale 3, por la intensidad 3. Y de esta manera se formaron ecuaciones a partir del circuito eléctrico. Ahora viene la última parte, que es resolver estas ecuaciones, para lo cual vamos a reordenar las mismas. Reordenamos la 1, la 2 y la 3. La intensidad 1 en primer lugar, la intensidad 2 pasa con signo negativo y la intensidad 3 también pasa con signo negativo. Se sobreentiende que tienen coeficientes de 1 cada término. En el otro lado queda 0. Ordenemos la segunda ecuación. La intensidad 1, adelante, con su coeficiente 1. La intensidad 2, con su coeficiente 2. No hay la intensidad 3 en la segunda ecuación y simplemente queda menos 50. La tercera ecuación. Dejamos el espacio para la intensidad 1, menos 2 veces la intensidad 2, más 3 veces la intensidad 3, igual a 100. Completamos los espacios que faltan con ceros. 0 intensidad 3 y aquí 0 intensidad 1. Muy bien. Ahora vamos a resolver esto con la calculadora, teniendo al fin las 3 intensidades. Bien, yo me voy a servir de la calculadora Casio ClassWiz. Bien, aquí ya tengo mi calculadora. Coloco menú, busco ecuación, ingreso
Esta es una ecuación simultánea. Selecciono la primera opción. Me pregunta de cuántas incógnitas. Son 3 incógnitas. Selecciono con el botón 3 y voy colocando cada uno de los valores. Los primeros son 1, menos 1, menos 1 y 0. 1, menos 1, menos 1 y 0. Por eso es muy importante el orden. La segunda ecuación es 1, 2, 0, menos 50. La tercera ecuación es 0, menos 2, 3 y la última 100. Bien, ahora simplemente le damos en igual y nos va a dar ya el valor de las tres intensidades. La primera, negativo 50 sobre 11 en decimales, negativo 4,55 redondeando. Amperios, por supuesto. Le doy en igual y me da la segunda intensidad, que en decimales es menos 22,73 redondeando. Amperios, por supuesto. Le doy en igual y tengo la tercera intensidad, que es igual a 18,18 redondeando. Amperios. Y así, de una forma muy práctica y muy rápida, pues se pueden resolver ecuaciones simultáneas. Y si tu calculadora no tiene esta opción, puedes resolver las ecuaciones por el método de tu preferencia. Bien, ahora inténtalo tú.